Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Hoy es 8 de Adar, 5784, 17 de febrero del año 2024. Una disculpa, hace unos días dije que era el mes de Yares Adar. Bien, vamos a continuar con esta parashá de Terumá porque tiene una extensión de información muy bonita que vamos a seguir analizando. Habíamos leído algunos versos del capítulo 25 del libro de Shemot. Ahora vamos a leer el verso número 6 rápidamente para iniciar con esta clase. El verso 6, el 7 y el 8. Dice: Shemen la maor besamim le shemen hamishha beliktoreja samim amne shoham beamne miluin la efod belahoshen beazul limigdash beshachati betoham. El verso 6 dice: aceite para iluminar, perfumes para el óleo de ungir y el incienso de hierbas. El verso 7 dice: gemas de cristal y piedras de engarce para el pectoral la efod, en el pecho, y el chaleco. Y el verso 8 dice: y harán un santuario para mí y moraré dentro de ellos. Ha habido una serie de enseñanzas acerca de esta parashá sobre lo que significa el Mikdash, el templo. Nosotros lo que estamos haciendo es una exploración de la parte interna del Mishkan, de este tabernáculo que es el templo, que es una representación del cuerpo humano, ¿sí? Una duplicación del Bereshit a nivel físico, es decir, los cielos y la tierra se empiezan a manifestar en el Mikdash, toda la creación, incluso la separación de las aguas, y vamos a ver por qué. Primero que tenemos una palabra, que es la palabra terumá. Ya hemos analizado parte de esta palabra. Aquí está la palabra terumá, taf resh bad men hei. Terumá. Habíamos dicho que terumá, terumatí, estas dos palabras en su gematría final formaban la palabra salto, saltar de una dimensión et terumatí, donde engloba la alef y la taf. Et abarca el universo. Cuando hablamos de alef taf, no solamente es que se agrega algo adicional, sino que engloba toda la creación. Y el alef bet no solamente es el universo, también el alef bet significa el principio y el fin de parte de la creación del Eterno. Es decir, una célula tiene un alef taf, una molécula tiene un alef taf, un átomo tiene un alef taf. Por lo tanto, el cuerpo tiene un alef taf, el sistema solar tiene un alef taf y la galaxia tiene un alef taf. Y lo vamos a mostrar con la letra Yud. Hemos dicho que la letra Yud es una dimensión, es una vasija, es un recipiente que se va a llenar. ¿De qué se va a llenar? De letras, de números, de información del Creador. Igual como la Samek, que tiene una forma de, y le llaman a la Samek en la Kabbalah un útero cósmico. Bien, la Yud entonces es un puntito que comienza con la letra Aleph y que finaliza con la letra Taf. Aleph Taf, el principio y el fin, donde empieza el átomo y donde tiene su perímetro, su aura, ¿sí? La parte externa del átomo. Entonces, cuando pasa esta información en una forma estructurada, un esquema, vamos a encontrar el diseño de la creación del Eterno. Aquí comienza una célula,
y termina su fin, porque las células se reproducen y mueren, el átomo, la molécula también tiene el mismo diseño. Entonces hay una Aleph Tav en todo el proceso de la creación, en niveles, en diferentes grados de conciencia, ya que un átomo no tiene bastante complejidad, por decirlo así de manera sencilla, aunque no es así, ¿va? Porque no hay formas de vida todavía. Es un átomo aislado por allá que tiene su vibración, es invisible, ¿va? Pero entonces esta yud va a tener un llenado de 9, es decir, los 9 números de la creación. 9 es una definición de emet, de verdad, de completo, una llenura de Hashem, una llenura del Eterno. Y es por eso que la yud puede estar vacía o puede estar llena, es decir, puede estar fértil o puede estar embarazada, por decirlo así. Vamos a ver, por ejemplo, en la célula, nosotros entendíamos en la escuela que la célula es una membrana con un citoplasma, ¿sí? Y con un núcleo. Si se da cuenta, es exactamente la misma estructura de la letra yud. Y si lo viéramos en el átomo, sería lo mismo. Tenemos un electrón, un protón y tenemos un neutrón, digamos el átomo de hidrógeno. Pero si fuera el sistema solar, tendríamos al Sol en el núcleo, tendríamos al sistema solar como el citoplasma y tendríamos el halo solar, ¿sí? Es decir, hasta donde llega su calor, su energía, su frecuencia, es decir, su aura del Sol. El aura solar viene siendo entonces la membrana, que finalmente también sería una clipá, es una clipá, es una área a romper para expandirse. Y lo vamos a ver con más calma en un momento más. Entonces, la palabra terumá, dice el Zohar habla acerca de esta, da una enseñanza acerca del Zohar, que en realidad lo que significa es elevar la Hei. ¿De qué manera nos dice el Zohar esto? Con una palabra que es Tarum Hei. Tarum Hei no es terumá, sino que el Zohar explica que es Tarum Hei. Tarum significa levantar, elevar la última letra del tetragramatón, del Shem sagrado de Yud He Vav Hei. La letra Hei se va a elevar, se va a levantar. Eso significa una explicación mística del Zohar. Tarum Hei, ¿sí? Tarum Hei, elevar, levantar, elevar la letra Hei, que representa el mundo de Asiá, el Olam Asiá, el mundo físico, ¿sí? El mundo de la materia. ¿Y cómo se eleva esta Hei del tetragramatón, que es Malhut? Está representada por Malhut, es decir, nuestro mundo. La misma palabra nos indica esto. La palabra terumá tiene las mismas letras que la palabra Torah, ¿sí? Tab, Resh, Hei. Pero la letra Mem es la letra que vale 40 y que finalmente 40 es el agua, Maim, agua. Y esta es la Hei del nombre sagrado. Entonces, cuando leemos esta palabra, nos está diciendo que la Torah, ¿sí? La Torah, con sus aguas, eleva la letra Hei, es decir, con su conocimiento, con la información que está en la Torah. Terumá Hei, elevar la Hei. Y ahorita vamos a ver a la letra Hei. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver. Tenemos Keter, Chokmah, Binah,
Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Hod, Yesod y Malhut. El nombre sagrado comienza desde Keter, que es el puntito, un puntito donde emerge todo como una singularidad, ¿sí? Un puntito infinitamente no pequeño, sino digamos lejos, en otra dimensión. De ahí proviene la Yud, que al final de cuentas es el inicio del nombre del Creador, ¿sí? Se fusiona con Jogma. Entonces tenemos Yud, la Hei es Binah. Este es el mundo, esta es la triada, esa es la superestructura, ¿va?, divina, mientras que la Ba comienza en el Da'at, que es el entendimiento, y se prolonga hasta Malhut, que se convierte en la Hei, o que es representado por la Hei. Entonces tenemos Yud, Hei, Bab, Hei. La Bab, por eso el número 6, o la Bab, representa a Seir Ampin en el árbol de la vida. Tenemos 3 y 3, tenemos 6 sefirot, 2 triadas que representan 2 dimensiones o 2 mundos. Tenemos entonces, dijimos, que la elevación de la Hei es el Olam Abba, el Olam, el mundo que se va a elevar, ¿sí? Y es la duplicación del mundo de Binah, una dualidad armonizada, una dualidad que no es compleja ni está en forma de fractal como lo tenemos en el mundo, como lo observamos. Bien, entonces ya vimos cómo opera el Yud-Heh-Vah-Hei en las diferentes dimensiones. Olam es el mundo de Asiyah. Aquí tenemos el mundo de Yetzirah, el mundo de Briah y Atzilut. Son 4 niveles para cada una de las letras, ¿sí? 4 niveles, 4 mundos para cada una de las letras, y ya están representadas en el árbol de la vida. Bien, ahora vamos a ver estas palabras que tengo aquí escritas. En realidad son extraídas de los 3 versos que leímos de Shemot. La primera es la palabra Shemen, del verso 6. La segunda es la palabra la efod, es decir, el pectoral, ¿sí? Y la tercera, la palabra Betoham, Betoham, que es dentro de ellos, y me harán un templo, Betoham, para morar dentro de ellos. La palabra Toham significa interior, Betoham, pues dentro, en el interior de ellos, hablando de el ser humano. Ya dijimos que el templo que fue construido en el desierto, el Mikdash, y después fue el templo de piedra, es una representación cósmica en el mundo. Es la duplicación de los diferentes mundos en nuestro mundo. Porque nosotros estamos diseñados a partir de lo que viene de afuera. Nuestra propia respiración no pertenece a este mundo. Nuestra respiración es producto de una acción externa, es decir, el Creador en Génesis 2.7, Bereshit 2.7, insufló aliento de vida en la nariz del hombre. Ese insuflo venía de Dios, es decir, venía de dimensiones superiores. Nuestra propia respiración no es un producto del oxígeno en la tierra. Todas estas cosas, todos los elementos, todos los efectos en este mundo provienen de una causa en otra dimensión, absolutamente todo. No solamente la respiración, la luz y todo lo que existe en el mundo es la representación de algo que existe en otro lugar. Claro que esas energías no las podemos entender todavía, pero están ahí. Bien, entonces escribimos la palabra Shemen, la palabra Laefod y la palabra Betoham. Shemen es las mismas letras y la misma raíz de la palabra Neshama. Esto es importante porque en el video pasado hablamos, entonces ya no lo voy a escribir, pero se los voy a decir porque ya tienen una idea de esto. Estamos hablando del alma Nefesh,
estamos hablando del alma Ruach, por eso la efod, el pectoral, está en la parte de Tiferet, del centro del corazón, en el pecho. Y mire, la palabra de la efod, entre cosas tiene Aleph Lamed Pei, que es la letra abierta. Entonces los rabinos, los cabalistas, nos enseñan que la letra Aleph abierta es Aleph Lamed Pei y vale 111, es decir, 111, igual que el átomo de hidrógeno. Y ahorita vamos a ver esto que parece una ciencia, es algo relativamente sencillo de entender. Y la letra Dalet, que enseña a la Kabbalah que es la energía de la que está hecho nuestro mundo de Asia, o la energía mayoritaria. Bien, la letra Dalet, por eso es la puerta, ¿sí? Entonces, Shemen, que es aceite, es la Neshama. De hecho, tiene las mismas letras. La efod es el efod del pectoral, que llevaba unas piedras preciosas, está en el pecho, ¿sí? Las piedras preciosas hacen alusión a la belleza de Tiferet. Y Betoham, pues, es el interior del cuerpo. Tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Ahora vamos a la gematría. La gematría de la palabra Shemen es 1040. Esto es fácil porque tenemos una Nun Sofit que vale 700, una Shin que vale 300 y una Men que vale 40. 700 y 300 son 1000 y 40, 1040. Hacemos un Mispar Katam y reducimos esa dimensión de donde proviene la palabra y tenemos un 5. 4 y 1, 5. Lo mismo hacemos con la efod, 115. Son 5, 6, 7. Betoham, la gematría es de 8 y 2, 10. Tenemos 11. Y finalmente serían 2. Ahora vamos a traducir los números a letras, porque las letras son números y los números son letras. En el Génesis se habla del día 1, día 2, día 3, día 4. No dice sábado, domingo, lunes. No dice eso. Les llama los días de la creación como números. La letra número 5 es la letra Hei. La letra número 7 es la letra Zain. Y la letra número 2 es la letra Bet. ¿Y esto qué tiene que ver? Recuerde que estamos hablando de Nefesh, Ruach y Neshama, y de palabras que están en las órdenes del Creador de hacer el Mishkan. Pues nos surge una palabra, no solamente es que vale 14, este número lo habíamos estado sacando las otras gematrias, pero vamos a la palabra, ¿sí? Cuando la ordenamos, tenemos la letra Zain, la letra Hei y la letra Bet. Es la palabra Sahat o Sahat. ¿Sabe qué significa la palabra Sahat? Sahat es oro. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues sí, el templo estaba revestido de oro y tenía coberturas de oro. El arca, el Aarón, tenía 3 coberturas, madera, oro por dentro, oro por fuera. Pero hemos dicho que el oro, según los sabios de la Kabbalah, es el rigor. Entonces, ¿por qué este templo está cargado de rigor? Eso nos está diciendo tanto la Torah como la explicación del Zohar. Resulta que la estatua de Nebuchadnezzar, de la cual ya habíamos hablado, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, es la representación del mal, ¿sí? Del mal. Cabeza de oro, cuerpo de plata y pies de bronce. Resulta que en esa porción de la Torah está hablando de la degradación de los estados de conciencia, de la degradación del poder, ¿sí? Que va menguando para abajo, va disminuyendo, se va
se va difuminando, va terminando, porque dijimos que la muerte era la reducción de grados. Entonces, Nebuchadnezzar está en sentido contrario, en sentido hacia abajo. Su poder, su soberbia, su orgullo, ¿sí? Incluso su sabiduría se fueron para abajo, se fue degradando, terminando en barro mezclado con hierro y finalmente hecho polvo por una montaña que caía del cielo. Ahora, aquí estamos en el sentido contrario, es decir, en el sentido de la elevación. Dijimos que el Zohar dice que Terumá es Tarum Hei, la elevación de la Hei, la elevación del mundo de Malhut, la elevación del mundo de Asiyah, representado en este mundo por un Mishkan que a su vez representa al cuerpo humano, ¿sí? Esta morada del Creador es nuestro propio cuerpo. Ahora, ya vimos lo que nos enseña esta porción de los versos 6, 7 y 8, en donde me van a hacer una morada de oro, ¿sí? Es decir, tiene rigor, está cargada de rigor, pero por la razón de que es el punto de partida, es el punto de inflexión, la Neshama de oro, pero que empieza a elevarse. Y habíamos dicho que detrás del oro, detrás de un mineral también de las letras, detrás de la conciencia Neshama, también hay esencias, hay colores, hay espiritualidad. Entonces empieza una elevación de la materia, ¿sí? Como dijimos al principio, con Terumá, Terumat et Terumati. Ahora vamos a representar esto en una forma diferente. Hagamos de cuenta que el templo tenía sus partes, ¿sí? En realidad el templo es el árbol de la vida también, el Mikdash, ¿sí? Con sus diferentes triadas. La que pertenece al Nefesh, la que pertenece al Ruach y la que pertenece al Neshama. La palabra Mikdash tiene una gematría de 444. Es la elevación del tetragramatón. Mikdash es 444, ¿sí? Y lo vamos a dibujar aquí. Con la taf. Está escribiendo la palabra Betohan. Bien, esta es la palabra Mikdash tiene una gematría de 444. El templo, el Mikdash era para elevar nuestro cuerpo, es para elevar nuestra Neshama. Eso es lo que nos está diciendo la Torah. Pero quiero que sepa que entonces aquí tenemos el shemen, el aceite, el ephod, el pectoral, porque aquí está Tiferet, ¿sí? Neshama es Keter, Jogma y Binah. Y tenemos el cuerpo, Betohan, pues dice interior. ¿Por qué? Porque Malhut está por debajo, no está afuera, o sí, de alguna manera, pero no está separado. Aquí está la entrada del templo, ¿sí? Y Yesod del fundamento, donde empieza todo. Es decir, la corrección de la Sefirot de Yesod es la entrada, es la puerta para entrar a los niveles más elevados, que es Keter, Jogma y Binah, en donde en el mismo templo estaba el lugar santísimo. Fíjense dónde estaba el lugar santísimo, ¿sí? La parte más elevada. Y tenemos Jogma y Binah, que Jogma y Binah es nuestra cabeza. Este es nuestro pecho y esta es la parte inferior del ser humano. Es decir, si tuviéramos que ponerle forma, digamos, se va a ver curioso, pero sería esta manera. Y esta sería nuestra cabeza, ¿sí?
cuando usted pone sus manos así, levanta sus manos así, es una representación del arca. Los querubines que estaban en el arca, en el Aarón, son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Ahora fíjense lo que dice la Torá más adelante, ¿sí?, acerca de los querubines, porque querub tiene una gematría de 13, 13 es amor, ¿sí? Es amor. Ya en el amor ya estamos cercanos a Keter, a la dimensión espiritual más elevada. Dice el verso 22, Benoati leja shan bedibarti ikteja, meal akaporet, mi ben shene hakerubin, asher al Aarón, aedeut et kol asher asabeo teja el bene Israel. Lo curioso son la primera frase que dice el verso 22 de Éxodo 25, dice, y me citaré contigo allí y hablaré contigo desde encima de la cubierta, es decir, desde la parte más elevada, porque el Eterno está diciendo, me citaré allí contigo. El templo ya no existe, entonces, ¿en dónde se va a citar el Creador? En nuestro entendimiento, en la parte más elevada de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de la Torá, que son las mismas letras de la palabra terumá, que a su vez significa ofrenda. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer al Creador? Vamos a estudiar Torá para poder citarnos con Él en nuestra Neshama, en la parte más elevada. Porque solamente un pensamiento divino plasmado en la Torá es capaz de conectar en un efecto de afinidad con la divinidad, ¿sí? Solamente la palabra divina de la Torá puede conectar con la divinidad de una manera más elevada. Esta es la representación del Mishkan, esto es lo que significa el Mishkan, y es lo que significa dentro de nosotros también, la espiritualidad que se eleva. Esto no es otra cosa que un estado de conciencia, ¿sí? Esto es la espiritualidad, es una frecuencia mental. Ahora, cuando nosotros vemos estos mundos, voy a quitar, no, vamos a dejarlo. Tenemos una parte que siempre he empezado yo en las clases para poder explicar la materia, tiene que ser a partir del átomo. Porque el átomo en este caso, el átomo de hidrógeno, ya dijimos, tiene un valor de 111, igual que la letra Aleph Lamed Pei, 11. ¿Por qué? Porque tiene un electrón, un protón y un neutrón, 1, 1, 1. Pues cuando las estrellas nacen y empieza su energía cinética, es decir, su fuerza gravitatoria también, a girar y atraerse, hay una expansión y hay una contracción dentro de la iglesia, dentro de la estrella, entre la gravedad. Se le llama fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Una hacia afuera y una hacia adentro. Expansión y contracción. Y empieza a haber no una lucha, es una respiración astral, es una respiración estelar. Una fuerza hacia afuera y una fuerza hacia adentro. Lo que nosotros hacemos cuando respiramos. Una fuerza hacia adentro, una fuerza hacia afuera. En las estrellas tienen su respiración también. Una fuerza hacia afuera y una hacia adentro, que entienden como gravedad. Estas dos fuerzas están hacia afuera, hacia adentro, y se van haciendo cada vez más pequeñas. Y en el núcleo, los átomos de hidrógeno que ya estaban ahí reunidos se empiezan a comprimir, de tal manera que cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, crean un átomo de helio. Y mire qué cosa curiosa, porque el átomo de helio tiene una masa atómica y tiene 2 electrones, 2 neutrones y 2 protones. Estos átomos a su vez que crean un gas, porque finalmente pues es un gas,
Entonces dijimos que es hidrógeno, este es helio, y crean un tercer elemento mientras más se va comprimiendo estas dos fuerzas, como si estuvieran dentro los átomos y las dos fuerzas oprimiéndolos. Cuando se empiezan a fusionar, producen un tercer elemento que se llama carbono, y que tiene un valor en la tabla periódica desde los elementos de 6, 6, 6. 6 átomos, 6 electrones, 6 neutrones y 6. Esta triada, estas energías de negativo, positivo y neutro, el carbón es la base de la vida en la naturaleza. Porque después que sigue del carbón, el nitrógeno. Y no sé si se alcanza a ver, pero el nitrógeno tiene un número, que es el 7. ¿Ha escuchado de las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas son los nucleótidos, es decir, los químicos que se encuentran en el ADN, les llaman bases nitrogenadas. El inicio de la vida biológica en el mundo. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque en el Mishkan, en el Nefesh, en el Nefesh, vamos a tener, imagínenlo así, el átomo de carbono, ¿sí? El átomo de carbono, que vale 6, 6, 6. Después la molécula de agua, que finalmente también es una triada. La molécula de agua y después la célula. Hay una organización y hay un proceso de creación. Vamos del carbono, o venimos del carbono, de la base, y después el agua, que está aquí porque había un lavatorio para lavarse los pies y las manos, para hacer una higiene con agua, ¿va? Y después la célula, que es un organismo vivo, complejo, pero autónomo, dijéramos, ¿sí? Ya es una forma de vida con conciencia. Estos grados, porque son grados de conciencia, se van a ir elevando cada vez más, uno después de otro, de tal manera que cuando esto, que en Kabbalah se llama un parsufim, ¿va? Se llama un parsufim, son sistemas de conexión, los parsufim. En realidad eso es lo que son los parsufim, son formas de conexión con el Creador. Porque estas formas se van conectando una con otra, ¿sí? Entonces se da cuenta que el mundo de Malhut finalmente tendrá que conectarse, ¿sí?, con este carbono cósmico por un agua superior y finalmente una forma de vida compleja. Si pasáramos esto o lo retrocediéramos un poco en la evolución, voy a usar ese término porque no es correcta la palabra, sino la evolución es un proceso de creación. Si lo retrasáramos, entonces tendríamos que esto sería una célula, esto sería un sistema y finalmente tendría siendo una forma o una forma de vida compleja. Son las mismas energías, pero van cambiando de nombre, ¿sí? La célula ya no está sola, se va a juntar con millones de células y va a crear un sistema nervioso central, un sistema, tenemos 16 sistemas, entre ellos la piel, se llama sistema tegumentario, 16 o 17 sistemas. Entonces tenemos un sistema mucho más complejo que va a dar origen, cuando todos esos sistemas se juntan, forman un cuerpo humano, una vida biológica sumamente compleja llamada el ser humano. Si se da cuenta, entonces podemos ir hacia atrás y hacia adelante con la misma estructura, ¿sí? Porque el átomo de carbono finalmente tendría que ser
También helio tendría que ser átomo de hidrógeno, pero la Cábala enseña que el átomo es el alma nefesh yadam. Es decir, que cuando los científicos han estudiado el átomo y han entrado a la parte cuántica, que es el puntito de donde fluye todo, ese mundo cuántico en realidad es el alma ruach de Adán. Increíble, ¿sí? Porque la ciencia está entrando en otra dimensión científica que no pueden describir, obviamente, porque los números ahí ya no sirven para nada, o por lo menos las matemáticas, tal como las entiende la ciencia, pero en realidad está entrando al mundo angelical, es decir, al mundo de Yetzirah. El alma Ruach de Adán corresponde al alma de Yetzirah, y así nos vamos a ir sumergiendo hasta que llegamos al alma al mundo de Briah, que sería el alma Nefesh de Adán. Estamos regresando a nuestro interior, por eso el primer Adán se llama Adán Kadmon. Nosotros estamos en medio de la creación, entre la materia, ¿sí? Entre la materia y la espiritualidad. Ir hacia adelante y hacia atrás es lo mismo para Dios. El pasado y el futuro para Dios es exactamente lo mismo, porque en Él existe todo. Nosotros estamos en estos sistemas de proceso de creación, ¿sí? Por eso hay un átomo que tiene un valor de 26. Y es el átomo de hierro. Y qué casualidad, porque dice el profeta Isaías 66, que él va a dominar o a regir con vara de hierro a las naciones, hablando de las naciones, y las desmenuzará, ¿sí?, como barro de alfarero. Cuando usted lee el capítulo 66 de Isaías, está hablando de un proceso de creación basado en su Torah, ¿sí?, con mucha rigidez, porque ahí cuando aplica la palabra hierro, no la aplica a los hijos de Dios, sino que la aplica a las naciones que no quieren aprender Torah. Bueno, pues entonces su proceso de ellos, porque en el mundo de la ciencia el hierro es un elemento, es un mineral que está en proceso todavía, es decir, se puede transformar, no como el oro, como los diamantes, que ya son algo muy fijo. Para ellos en la ciencia, pues, es algo fijo, es algo ya perfecto, por decirlo así. Entonces, vemos, por último, vamos a ver si nos da tiempo rápidamente de hacer otro esquema, ¿sí?, porque esto es muy complejo. Vamos a hacer un esquema puede ser el alma Nefesh, puede ser alma Ruach, y a su vez puede ser alma Neshama, pero con las letras, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab. Esto está mal. Dalet, Hei, Bab, Zain, Het y Tet. Lo voy a hacer rápidamente para que lo vean. Los números, la gematría que nos surge de este cuadro, que es el Aleph Bet, del 1 al 9, como si fueran números. Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, Het, Tet. En forma vertical, es decir, en forma de ascensión, nos va a dar, fíjense, 2 y 1, 3, 6, 9, en forma de ascensión. Fíjense lo que estoy diciendo. En forma horizontal nos va a dar 6, nos va a dar 6 y nos va a dar 6, como el átomo de carbono, pero en una forma horizontal. ¿Esto qué significa? Esto significa la mediocridad, cuando se está en medio, ¿sí? No se está ni frío hacia abajo como Nabucodonosor, ni se está caliente, sino que se está tibio. La forma horizontal nos está hablando de algo tibio, neutro, ¿sí? En otras palabras, mediocre, porque está en medio. Mientras que en forma vertical, si nosotros hacemos así, en forma de ascensión, los números se elevan y nos da 3, 6, 9, es decir, tira hacia arriba.
Esa es la elevación de la Neshama, es la elevación de Tarum Hei, del mundo de Malhut, que la Parashá de Terumá nos ayuda a entender cuando vamos en la parte más profunda, un poquito más allá de lo literal. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que el Eterno les bendiga y les guarde.